Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual estaremos en unos momentitos más ya conectados a través del chat. Nuestras líneas de comunicación, si quieres participar con nosotros, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20 y una línea directa para quienes nos escuchen desde Austin, Texas, 512 215 4909. También tenemos otras vías electrónicas además del chat de la página, que es nuestro Twitter, @desde tu mirada, y el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. El día de hoy vamos a revisar el tema de las proyecciones de ansiedades sobre el cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere básicamente a estas enfermedades psicosomáticas. Una enfermedad psicosomática, ya hemos tocado el término en algún otro momento. Y la enfermedad psicosomática es distinta de la hipocondriasis. La hipocondriasis se trata de aquellas ocasiones en que la persona, luego de escuchar o revisar o investigar acerca de alguna enfermedad, se las va atribuyendo, va teniendo las sensaciones de que sufre de esos síntomas. Sin embargo, físicamente el órgano no se ve afectado. Puede la persona creer que tiene algún malestar en los huesos o que tiene algún malestar en el riñón. Muy elaborado, además normalmente esto va con conocimientos muy elaborados a propósito de la enfermedad, claro, por todo lo que se han documentado. Y puede padecer incluso los dolores, sin embargo, el cuerpo no está enfermo de eso. Una vez que se revisa con el médico especialista, bueno, pues se da cuenta de que no hay nada por el estilo. Cuando hablamos de una situación psicosomática, vamos hablando de aquellas situaciones en las que, en efecto, el cuerpo también se ve comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se enferma la persona. Por aquí es interesante tocar este tema porque, bueno, va desde sufrir enfermedades más en concreto, como algún tipo de gastritis, de colitis, de cosas que están relacionadas con desórdenes alimenticios, hasta sufrir fracturas, por ejemplo. Estos accidentes, ¿no?, donde queda verdaderamente lastimado el cuerpo, pero también va en un sentido quizás menos impactante, no menos doloroso ni menos angustiante, pero sí menos impactante en el sentido, por ejemplo, de sufrir de insomnio, de tener estas palpitaciones, esta taquicardia en determinado momento. A eso se refiere, bueno, pues lo que atañe al terreno de lo psicosomático. Y creo que es interesante que lo toquemos el día de hoy, este tema, porque hay muchos como mitos alrededor de este tipo de situaciones. Y de pronto las personas se compran esta falsa idea de que uno puede con su cabeza enfermarse así en un sentido estricto, ¿no? Si tú te enojas demasiado, entonces te vas a volver diabético, ¿no? Y es una cosa, es mentira, no es que sea una cosa ambigua, es mentira. Vamos a ver realmente cómo funciona y cómo es que verdaderamente, porque es cierto, está entrelazado tanto nuestro psiquismo con nuestro cuerpo, pero no de una forma mágica. Nosotros tendemos a imaginarnos las cosas con este pensamiento mágico, y es muy normal que lo imaginemos de esa manera porque son áreas que desconocemos. Cualquier cosa de cualquier campo de la ciencia que tú desconozcas, vas a asumir algo, y vas a asumir algo desde tus conocimientos que pueden ser cortos en esa materia, entonces va a quedar muy impregnado el pensamiento mágico. Eso se vale. Lo que yo creo que no se vale es toda la mercadotecnia que se ha hecho alrededor de personas que se podrían preocupar por documentarse mejor y por no seguir tanto como esta oleada, ¿no?,
para, bueno, pues para sacar cualquier tipo de aseveraciones muy irresponsables al respecto, ¿no? Realmente irresponsables. Esperemos que digamos, la era del internet que estamos teniendo ahorita cada vez vaya borrando más y más esto, aunque tendríamos que pensar también en la necesidad de la ilusión, Gaby, que hay atrás de las personas que quieren creer sobre estas cosas, ¿no? Que uno puede decir, bueno, pues yo sé que no tiene nada científico, la razón me dicta que eso no va a funcionar, pero quiero creer por la necesidad que tengo de creer, de poderme curar, de poder hacer tal o de cual, o simplemente tendríamos que pensarlo desde un aspecto inconsciente, ¿no? No tanto como una ignorancia, sino justamente por la misma necesidad y el deseo de que esto funcione de esa manera, o el mismo deseo de enfermarnos más, ¿no? Sí, Que porque esto es una no cosa nada más da bastante para grave. el querer curarse, sino para el miedo a enfermar, ¿no? Sí, el miedo a enfermar y las ganas de enfermar, que uno podría pensar, ¿cómo es eso de las ganas de enfermar? Pues sí, imagínese, si usted tiene una gripa de esas pegadoras, ¿no? Terribles, con calentura y lo demás, si usted se trata comiendo cebolla y después de eso se le empieza a hacer una bronquitis y se sigue tratando con cebolla y se le hace una pulmonía y se sigue tratando con cebolla, ¿quién le va a creer que no quiere morirse de esa pulmonía, ¿no? ¿Quién le va a querer creer que realmente no está buscando una forma de hacerse daño, ¿no? Si solamente está haciendo eso y no está viendo el más mínimo resultado? Entonces tendríamos que pensar en eso. Y es interesante pensar cómo es que se le puede proyectar algo al cuerpo, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de proyecciones, hablamos de cómo proyectamos hacia otras personas, ¿no? Cómo algo, digamos, desagradable para nosotros se acaba proyectando hacia el exterior. Esa es una cosa que ya se ha ido vulgarizando, este término de proyectar. Ay, es que te proyectaste, me proyecté. Proyectarse, si lo pensamos desde este punto de vista, tendría que ver con el mecanismo de defensa descrito por Freud y después de esto ya retomado por muchas otras partes de la teoría psicoanalítica, en donde algo desagradable, un contenido desagradable e inconsciente de nuestro psiquismo se ve aventado hacia afuera, se ve puesto en el afuera. Por ejemplo, digamos que yo estoy muy molesto y yo empiezo a ver que las personas están molestas afuera. Pero ¿por qué tendría que pasar esto? Porque para mí molestarse, en ese caso, sería algo embarazoso. Yo no me puedo molestar. ¿Por qué me voy a molestar por esto, no? Si es una tontera, los que están molestos son los que están allá afuera. O digamos que yo tengo muchas ganas de comerme un chocolate o de comerme un dulce. Y esto va en contra de la creencia que yo tengo de que, bueno, no debería de comer eso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay toda una dieta que estoy queriendo seguir. Entonces seguramente los demás son a los que se les antojan los chocolates. Entonces voy a comprar esta caja de chocolates, misteriosamente la voy a dejar en la cocina, porque seguramente a mi familia se le antojan los chocolates. Y nosotros ya nos pusimos la tentación ahí mismo. Realmente es hasta en un coloquialismo de pensar esto de que si se nos cae la comida a alguien se le antojó, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar culpa, eso, ¿no? Se me cayó la nieve, es que es tu culpa porque se te antojó y yo no te quise dar. Uno podría decir, ¿cómo es que nos llega a esa conclusión, ¿no? ¿Cómo alguien con que se le antoje un helado va a hacer que se le caiga al otro? Ahí estamos hablando de este juego de proyecciones, identificaciones y contraidentificaciones. Entonces, retomando esto, ¿cómo podemos proyectar hacia nosotros mismos, ¿no? Y ahí hay que entender que hay una escisión del yo, en donde el cuerpo hay un punto en el que se siente externo, se siente ajeno a nosotros. Y al ser ajeno, se puede utilizar como un espacio para colocar estas ansiedades. Por ejemplo, yo no es que me esté muriendo de miedo tal vez por mi boda, sino de que, bueno, es que traigo una diarrea terrible, ¿no? Por los tacos que me comí, porque algo me hizo daño. No es que esté nervioso, sino de que, bueno, ahora traigo una diarrea terrible, ¿no? No es que me dé miedo salir de vacaciones, sino que, bueno, pues es que me fracturé. No es que no pueda vivir sin la estructura que me dé el trabajo, sino que simplemente fue un accidente. Y ahí es en donde se está proyectando hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque se acaba entendiendo el cuerpo como algo separado de nuestra mente. Y si se fija, esto es una manera de pensar muy común entre todos nosotros. Es como decimos, mente y cuerpo, sin darnos cuenta que la mente se manifiesta en el cuerpo. Es una cosa que va pegadita y que simplemente queremos ver distanciado para poder utilizar este tipo de mecanismos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo, hoy estamos conectados en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada, por supuesto. Tenemos también abierto el Twitter en @desde tu mirada y nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx.
Yo estoy viendo acá los correos y parece que tenemos nuevos seguidores en Twitter. Nos dice Monse, nos está siguiendo con @murciélaga80. Muchas gracias, Monse, por seguirnos en Twitter. Ahí ya sabe, ahí le están mandando algunos mensajitos aquí nuestro personal de producción para hacer algo de controversia y para informarse un poco de lo que estamos hablando día a día en su programa de Desde tu Mirada. Y estamos hablando el día de hoy justamente de la proyección de ansiedades en el cuerpo. Y esto, como ya lo estábamos diciendo antes del bloque comercial, puede, digamos, hacerse de muchas formas, puede tomar muchas formas dentro del campo de la psicología, ¿no? Podríamos hablar de una enfermedad psicosomática, podríamos hablar de una cosa, se me fue la palabra, cuando uno se inventa enfermedades, Gabriela. La hipocondriasis. Hipocondriasis, se me fue la palabra totalmente, una situación de hipocondriasis, o podríamos ver un montón de otras cosas, hasta el hecho de la posesión demoníaca, Gabriela. Creo que esto es algo que ya ahorita ya no está tan común, porque ya ahora tenemos como más argumentos para decir es que estoy enfermo de tal o de cual, pero en su tiempo, miren nada más, la posesión demoníaca o el estar poseído por el Espíritu Santo, Gabriela. Eso no siempre eran demonios. No sé si usted sabe que en el tiempo de cuando estaba Juana de Arco, que por cierto es un personaje muy, muy ilustre y que se supone que se le aparecía la Virgen y Jesús, la Virgen de Fátima me parece, y Jesucristo, de repente la iglesia empezó a hacer una medida que si no se encontraba verídica este tipo de apariciones, iba a haber un castigo de azotes. No me acuerdo específicamente cuál era el tipo de castigo que se estaba tomando y en esos tiempos medievales, pero imagínense, cuando empezó ese castigo, dejó de aparecer la Virgen de Fátima drásticamente, porque después de que sucedió lo de Juana de Arco, bueno, a cada muchachita de 15 años se le aparecía la Virgen de Fátima, porque bueno, ya bien sabemos que la historia de Juana de Arco fue algo como muy importante en esos entonces, y todas las personas justamente que iban haciendo esto, fíjese cómo va esto también en un cierto tipo de proyección, en lo que estábamos hablando de ser poseído por tal o por cual ente. ¿Por qué? Porque es como si fuera algo maligno, que le podemos poner el nombre de enfermedad o le podemos poner el nombre de algún espíritu que usted guste, y pensar que está invadiendo mi cuerpo. Y es que esto sería la manera, digamos, como más totémica de pensar en la enfermedad. Esto es algo que de repente escuchamos en los niños, y que seguramente podríamos ver todavía en tribus que no estén muy acercadas a la civilización, o simplemente que sigan teniendo sus métodos de curación. ¿Qué es esto? Es pensar que el mal se nos mete, que si se fija, las enfermedades se intentan curar con exorcismos. Aunque no sea específicamente un demonio, se habla de que hay un mal que está alojándose en el cuerpo. Y en los niños, en algún momento fue algo muy chistoso escuchar a un niño decir que estaba enfermo de gripa y tenía mucha fiebre y estaba sudando, y el niño se expresó diciendo que estaba bien porque se le estaba saliendo todo lo malo a través de el sudor que estaba experimentando con la fiebre. Esto le generó mucha impresión a los papás y hablaron de la sabiduría de los niños. Definitivamente no hay ningún tipo de sabiduría porque no se está excretando más que sudor por los poros de la piel cuando uno tiene fiebre. No es un mecanismo para supurar la enfermedad como tal, ¿no? Es otro proceso el que se está viviendo ahí. Pero una vez más vemos cómo es esta parte más primitiva, como más cavernícola que tenemos de tener una idea de la enfermedad, de lo malo. Y todo esto malo, podríamos pensar que efectivamente hay enfermedades, tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos muchas otras manifestaciones de la enfermedad, y tenemos la ansiedad, que es de alguna forma digamos, el material, las bacterias de nuestro aparato psíquico que nos pueden llegar a enfermar como tal. Bacterias que se generan alrededor de un trauma, si le queremos poner una analogía más médica a esto, pero que justamente se acaban proyectando hacia el cuerpo. Al momento de no tener conocimiento de este tipo de cosas que están pasando en nosotros, de estos procesos que nos están llevando a enfermar, que nos ponen con taquicardia, que nos hacen sentir que nos vamos a morir de un paro cardíaco, que nos hacen perder la vista, que nos hacen perder los sentidos, que nos desmayan, que nos pueden provocar cualquier cantidad de situaciones en el cuerpo, pero que principalmente es ansiedad, vamos a proyectar este malestar hacia el cuerpo. Seguramente usted ha sido o víctima o testigo de, digamos, una de las manifestaciones más comunes que podríamos tener de la ansiedad.
entre los ataques de pánico, que igual y un ataque de pánico, puede haber personas que digan, yo nunca he sentido un ataque de pánico, pero seguramente vamos a haber visto a alguien que se desmayó de la impresión. Vamos a ver que alguien, si ve sangre, se desmayó, se desvaneció. Si alguien tiene un susto, si alguien tiene un disgusto, se desmaya. Eso, ¿cómo lo podemos explicar? Eso, ¿cómo lo podríamos pensar como tal? Primeramente vamos a ir y vamos a decir que se nos bajó la presión, que fue el síncope vasofagal, que nos pasó esto, que nos pasó lo otro, pero vamos a ver ahí cómo esta proyección intenta explicar todo sobre el cuerpo, sin darnos cuenta de que es un mecanismo del yo, de fuga, como tal, que efectivamente se manifiesta en el cuerpo porque es una misma cosa, no es como si fueran dos cosas separadas, pero que al manifestarse en el cuerpo lo vivimos de esta manera y podemos descargar algo de ansiedad, aunque sin darnos cuenta, al descargar la ansiedad de esta manera, en esa proyección, nos puede meter en más complicaciones porque queda sin representar como tal lo que está sucediendo. Sí, por ahí, bueno, una cosa bastante grave de estos tipos de malestares es que, sobre todo cuando es muy agudo, ¿no? Porque ya hemos revisado en otras ocasiones que nosotros podemos tener rasgos o podemos tener estructura, ¿no? Muchas personas quizás no están totalmente armadas en lo psicosomático, pero sí pueden llegar a experimentar, por ejemplo, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad durante la noche o durante determinados momentos del día que se relacionan, bueno, pues probablemente de manera inconsciente, que lo asocian a algún evento traumático, ¿no? En su historia. Pero bueno, probablemente no están, o quizás no necesariamente estén totalmente armados en eso. Sin embargo, cuando una persona está estrechamente armada en este tipo de manifestaciones psicosomáticas, una situación grave es que se experimenta al cuerpo como ajeno, no en un sentido tan esquizoide como nos podríamos imaginar. Sí puede ser también en un sentido esquizoide, quiero decir, una persona puede literalmente pensar que no es su cuerpo, por ejemplo, pero creo que ya estaremos hablando de otro tipo de padecimiento, sino a lo que voy es en el sentido de ir experimentándolo como ajeno, como un agente que le causa malestar, como un algo, su cuerpo, que le causa malestar. Incluso hasta en el lenguaje se alcanza a ver, ¿no? Ay, es que esta rodilla otra vez me está dando lata, ¿no? Y la rodilla malvada, ¿no? Dando lata. Se va hablando incluso en tercera persona a propósito del propio cuerpo y es una cuestión, decía yo, arriesgada o peligrosa, no porque el hecho de cambiar nuestro lenguaje vaya a modificar la manera en la que de hecho experimentamos nuestro cuerpo. Eso no, definitivamente no. No es que nosotros decidamos hacerlo peligroso o nos vayamos por otro lado, es un proceso inconsciente. Pero lo que ocurre aquí es que así como en el enojo, ¿no? Tú comentabas al principio, José Luis, no, los demás son los que están enojados, yo no estoy enojado. Está este mecanismo de sacarte de encima aquello con lo que no puedes lidiar, ¿no? Que sea el otro el que esté enojado, que sea el otro el que está sintiendo envidia, el que está sintiendo cualquier cosa que por ciertos motivos tu psiquismo no pueda tolerar en ese momento, no pueda asimilar. Entonces, aquí ocurre un proceso muy interesante porque se proyecta sobre el cuerpo, como si de hecho el cuerpo fuese ajeno a ti, como si se tratase de otra persona a la que le dices, eres tú quien está mal, no yo, eres tú quien está confundiendo todas las cosas, eres tú quien está molesto. Es el cuerpo, ¿no? Eres tú quien está enfermo, yo estoy bien, ¿no? A mí no me pasa absolutamente nada, ¿no? Esto que comentabas tú, ¿no? No es que me ponga ansioso la boda, simplemente pues es el cuerpo, ¿no? No pasa nada. ¿Y por qué es peligroso? Bueno, pues porque se puede convertir en algo sumamente autodestructivo. ¿Por qué? Porque está recayendo sobre el cuerpo todo aquello que psíquicamente no alcanzamos a digerir y no alcanzamos a procesar. Y esto genera una especie de
desembarazo para la persona, como una especie de alivio para la persona, porque ya tiene dónde colocarlo, ya no tiene que lidiar con eso, ¿no? Y como le genera un alivio, pues definitivamente no se va a querer curar de ese padecimiento, sí conscientemente, porque de hecho le duele y le hace daño, pero inconscientemente va a haber una resistencia tremenda para que verdaderamente se alivie, porque ese es el lugar en donde está guardando todo lo que le disgusta. Si quita eso, pues entonces todo eso que había guardado se le va a venir encima. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la proyección de las ansiedades en el cuerpo. Y antes del bloque comercial le estaba platicando un poquito sobre esta manifestación tan cotidiana que podemos ver todos en algún momento de nuestra vida o repetidas veces en nuestra vida, de cómo alguien puede llegarse a desmayar y cómo justamente acabamos culpando al cuerpo de este tipo de cosas. Aquí hay algo bastante interesante y que bueno, podríamos llegar casi a la roca sólida de toda la discusión alrededor de la psiquiatría y la psicología, si lo pensamos un poquito más, en donde se piensa en ciertos puntos de la medicina que las enfermedades mentales son, digamos, el resultado de un equilibrio bioquímico en nuestros cerebros, que si nosotros estamos deprimidos es el resultado de un desequilibrio bioquímico y que por lo tanto se puede curar con fármacos. En esto vamos a ver, si hacemos un corte en esa interpretación, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente podemos llegar a estar deprimidos por el mero hecho de tener un desequilibrio bioquímico en nuestro cerebro. Si nosotros tenemos algún tipo de deficiencia, si nosotros sufrimos algún tipo de accidente, no solamente vamos a poder caer en una depresión, sino que vamos a poder tener de repente ataques de furia, por ejemplo, o convulsiones, o desmayos, o muchas otras cosas por un desequilibrio bioquímico. Sin embargo, en ese mismo corte, no se alcanza a ver, digamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero pasó ese evento traumático en nuestra vida que nos hizo caer en una depresión, o primero sufrimos ese evento en el que nuestro cerebro quedó desequilibrado y los embates de la vida nos acabaron sumiendo en una depresión. Ahí es en donde podríamos pensar que se hace un cierto argumento alrededor de cómo el cuerpo es responsable de este tipo de enfermedades en lo físico como tal. Pero realmente no es como que vayamos a hacer aquí una discusión al respecto de eso, sino que simplemente usted piénselo en su propio caso. Y esto también va a tener una limitante porque si hablamos de que es una proyección, estamos hablando de un mecanismo inconsciente y estamos hablando de un contenido inconsciente del cual usted seguramente no es ni cercanamente testigo de lo que está pasando. Entonces, no se alcanza a percibir. Esto no se alcanza a percibir a menos de que se sostenga un análisis sobre ese síntoma y sobre esa situación que le está pasando a la persona. No es algo que uno solito se pueda dar cuenta. Pero podemos ver que efectivamente hay muchos sucesos en nuestra vida. Si tenemos un duelo, por ejemplo, si muere alguien muy querido, nos vamos a poner tristes. Entonces ahí ya nos da a pensar, ¿qué es lo que me puso triste? Pues me puso triste que haya muerto esta persona. Y esto me está provocando un desequilibrio bioquímico en el cerebro. Por supuesto que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación en nuestro cuerpo, en nuestra carne, de cómo nosotros nos sentimos tristes. El estar tristes o el estar contentos o el estar excitados no es simplemente un concepto abstracto como la libertad. Es una manifestación en nuestro organismo. Es una manifestación que va alrededor de nuestra conducta y que se va, digamos, como haciendo un display en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos dan cosquillas, por supuesto que no nada más es que metafóricamente nos estemos dando de carcajadas. No. El tipo de estímulos que nos están dando nos va a sacar una carcajada y nos puede parecer algo gracioso y nos puede provocar cierta felicidad o también nos puede provocar enfado. Pero vamos a ver cómo está toda esta cadenita, cómo está todo este proceso que nos va a dar ese resultado. Entonces, ahí es en donde vamos a tener el primer problema para poder entender qué es lo que está sucediendo con nosotros. Si es un desmayo, evidentemente que es algo que nos puede llegar a asustar muchísimo para empezar. ¿Por qué? Porque perdemos el conocimiento, porque nos puede suceder en una situación intempestuosa. O sea, nosotros pudimos haber estado lo que estábamos haciendo todos los días y ¡pap!, caer
cadáver de repente, ¿no? Quedar desconectados de la realidad durante unos momentos, y eso nos puede sacar un miedo horrible de que algo malo está dentro de nosotros, ¿no? Y por supuesto que nunca está de más hacer una investigación médica de lo que nos está sucediendo. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar una sorpresa. Hay enfermedades que son silenciosas. Sin embargo, cuando ya hicimos esa investigación y el médico nos está diciendo que no tenemos nada, ahí es en donde se puede llegar a ver otro brote de nuestro deseo inconsciente de echarle la culpa al cuerpo. Este médico no tiene la razón. ¿Por qué? Porque aparte nos estamos agarrando de una realidad. Puede que sea un mal diagnóstico del médico, pero ya vamos con uno, con otro y con otro y con otro, y es que simplemente no dan con nuestra enfermedad. Y es que seguramente es porque los médicos de nuestro país son muy malos, porque ya tienen una idea estas personas, porque lo demás, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar de lo que está pasando en nuestro estado psíquico. Y ya que no nos hemos puesto a reflexionar en nuestro estado psíquico, podemos estar casi seguros de que esa es la causa. ¿Por qué? Porque en el mecanismo de represión que está funcionando alrededor de proyectar esa ansiedad al cuerpo, digamos que lo primero que va a suceder es que va a quedar desconectado el afecto. Va a quedar desconectado el afecto y solamente se va a proyectar en el cuerpo. Solamente se va a acabar viviendo como una enfermedad. Esto solamente para darnos una leve idea de cómo va funcionando este tipo de malestares en nuestro cuerpo. Porque no solamente va alrededor de la enfermedad, sino de que también va en situaciones como la obesidad, por ejemplo, ¿no? Y uno puede decir, es que ¿cómo puedo estar así de obeso si ya estoy haciendo dieta y lo demás? Hay que ver todo el cuadro, no solamente nuestra dieta, no solamente nuestras tripas. Claro, y aquí la cuestión es que en efecto puede que vayas al médico y el médico te diga que sí tienes algo, ¿no? Porque tienes algo, porque verdaderamente se daña el órgano. Y lo que quizás resulta confuso es por qué, pese a los esfuerzos de todo un cuerpo médico, no hay ninguna mejoría, ¿no? O es una mejoría verdaderamente poco significativa en contraste con el malestar que está padeciendo el cuerpo. Entonces, en estas ocasiones es justamente aquí donde se detiene, ¿no? Donde se detiene la búsqueda, donde se detiene la posibilidad de un análisis. ¿Por qué? Porque justamente se ha proyectado, ¿no? ¿Yo por qué tendría que tratarme de un malestar que no tengo? ¿Yo por qué tendría que analizarme? Lo que necesito es ir con un médico, ¿no? Y probablemente con uno mejor, porque ya he ido con cientos de médicos y ninguno me puede quitar este malestar. Bueno, pues es que a lo mejor lo que está sustentando ese malestar es algo que no se te puede tratar con medicamentos, ¿no? Y esta es la parte que a muchas personas las deja como hundidas en este tipo de padecimientos. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué cómo es la conexión realmente? Yo decía hace un momento, no es esta cuestión mágica que usualmente nos imaginamos, ¿no? Si te sientes enojado, piensa en algo bonito, que se te salga el enojo rápido, porque si no te vas a enfermar, ¿no? Pues no, en realidad no va así. En primer lugar, no podemos sacarnos algo por el simple hecho de voltear la mirada, ¿no? Si estás enojado, si estás excitado, si estás lo que sea, no se te puede quitar nada más por voltear la mirada. Nada más se queda acumulándose sin que tú veas, porque volteaste la mirada, ¿no? Si no lo conoces, si no te acercas, si no lo analizas y si no entiendes de qué se trata, no hay forma de que le des salida realmente a tu cuerpo. Lo que ocurre realmente ahí es que de hecho está descargándose sobre el cuerpo, está arrasando el cuerpo. ¿Y por qué tiene una relación nuestro psiquismo con nuestro cuerpo? Es justamente porque todas nuestras, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestros niveles de serotonina, lo que tiene que ver con todos nuestros niveles neuronales y con todo nuestro equilibrio bioquímico del que hablabas tú hace un momento, puede alterarse también con los afectos, ¿no? Si tú estás asustado, por ejemplo, pues, o estás molesto, pues sí, si te revisan, va a salir que tienes una cantidad mayor de adrenalina, ¿no? Pero no es que de pronto se disparó la adrenalina y entonces la adrenalina enoja a las personas. No, cuando te sientes enojado, cuando te sientes asustado, esto se segrega en tu cuerpo. ¿Por qué? Bueno, pues debe tener alguna función en el mundo salvaje, ¿no? Para
darte mayor agilidad, para darte más bríos, para pelear. Y hoy en día que no estamos viviendo en lo salvaje, pues prácticamente nos sirve para angustiarnos, ¿no? Y para padecerlo. Tenemos que lidiar con este tipo de cambios de nuestro cuerpo, y muchas personas no lograron encontrar a lo largo de su desarrollo esa forma, esa contención, esa capacidad no de reprimirse, sino de poder tranquilizarse, de poder, por ejemplo, pensar qué es lo que me está pasando, por qué me siento así, poder procesarlo, por poner un ejemplo muy en lo concreto, poder digerir ese afecto y entonces hasta nutrirse de él, ¿no? No desecharlo nada más, sino que poder nutrirse de ese afecto y saber de dónde proviene, y de verdad poder canalizarlo hacia alguna parte. Hay personas que esto no lo pudieron desarrollar, y ello se debe a su historia. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y ya escuchó el día de mañana. Vamos a continuar con este tema. Realmente hay muchas cosas de las cuales se pueden hablar sobre este asunto de la proyección de las ansiedades en el cuerpo. Como le estaba diciendo antes del bloque comercial, alrededor del peso. Esto es una cosa bastante importante. Del peso, de, por ejemplo, problemas capilares. Podemos encontrarnos con que hay pérdida de cabello, con problemas en la piel, con problemas de hongos, con tantísimas cosas que uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Que yo esté angustiado, que tiene que ver que yo esté teniendo este tipo de situaciones con que me enferme de esas otras cosas en el cuerpo. Y aquí, como le digo, tendríamos que hacer una diferenciación. Primero, ¿qué sí nos puede enfermar si nos pone nerviosos? Definitivamente no vamos a caer en esta trampa mental de pensar que si nos molestamos mucho, si somos muy iracundos o si guardamos odios, pues bueno, nos va a dar cáncer. Esto no sucede de esa manera. Lo que sí podríamos pensar que sucede, lo que sí podríamos decir que sucede es que mientras más estrés tengamos en nuestra vida, nuestro sistema inmunológico va a sufrir. Esto es una realidad realmente palpable, realmente palpable. Podríamos darnos cuenta, por ejemplo, en cómo si nos ponemos nosotros muy nerviosos ante alguna situación, es muy posible, es probable que nos enfermemos de resfriado, no de gripa, porque la gripa es un virus, y si no estamos expuestos al virus no es así como que mágicamente nos vaya a dar gripa. Pero sí un resfriado, ¿cuál sería la diferencia? Pues bueno, que es una infección de tipo bacteriana. Y esto se puede dar a raíz justamente de que nuestras defensas, de que nuestro sistema inmunológico sufra por esta ansiedad que tenemos. Podríamos pensar que la presión de nuestra sangre también se ve afectada por nuestras emociones. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros estamos con un sistema inmunológico frágil, es más probable que nos enfermemos. No quiere decir que nos vamos a enfermar de una o de otra parte del cuerpo, sino que es más probable que nos enfermemos. Y lo que acá llama mucho la atención es que nos enfermemos de las mismas cosas, por lo general, ¿no? Entonces ahí es en donde podríamos pensar que estas personas que hicieron tantos libros y tantas teorías al respecto, sacaron su diccionario de enfermedades, de que si nos enfermamos de esto, se supone que debe ser por aquello. Acá nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a enfermar de un órgano muy en específico de cada uno. Hay personas que se enferman del estómago, hay personas que se van enfermando de los intestinos, hay personas que se van enfermando de los riñones, hay personas que se enferman de su piel, hay personas que se enferman de su sistema respiratorio. Y esto va alrededor también de cómo hemos estado marcados en nuestra historia, de cómo han sido nuestros cuidados, de cómo esto también en nuestra misma historia nos impacta. ¿Por qué? Porque es muy posible que tengamos una parte de nuestro cuerpo debilitada, algo en la que se refleje más a menudo nuestra enfermedad, ya sea en alergias, en cefaleas, dolores de cabeza, en cualquier cantidad de cosas, en migrañas, y que hay personas que simplemente cuando les da ansiedad, pues bueno, les da una diarrea y parece que no pasó nada, ¿no? Se toman unas pastillitas y ya no sucedió nada. Y otra persona tiene una migraña que lo deshabilita durante 2-3 días. Pero el mecanismo es muy similar. El mecanismo, lo único que nos está generando es esta presión que acaba lastimando nuestro cuerpo.
Imagínese simplemente como si le estuviéramos poniendo más electricidad a un aparato que no necesita tanta electricidad como tal, que no necesita tanta potencia. Esa electricidad lo podríamos entender como la situación traumática que estamos viviendo constantemente. Esto lo que va a hacer es que los componentes de ese aparato se vayan desgastando con el tiempo. ¿Por qué? Porque están bajo más presión, digamos que se les está exigiendo más. Y otra que podemos tener, ahí es en donde sí nos enfermamos específicamente, en donde sí nos podemos generar una enfermedad. ¿Cuál es? ¿Cuál podrá ser para nosotros? Eso solamente nuestra historia lo va a dictar. Y está esta otra, en donde no nos enfermamos, en donde simplemente proyectamos nuestra ansiedad en el cuerpo, en donde la ansiedad se va viviendo como la posibilidad de enfermarnos, como una sensación de ir a enfermar. Y esto puede ser también en muchas otras modalidades. Por ejemplo, podemos sentir que estamos enfermos de algo fatal o que se nos va a diagnosticar algo terrible, o sentir esa es la única cosa que podríamos verle en esta otra manifestación. Estar con la sensación de que nos estamos enfermando. Y no nos enfermamos. Ay, como que me quiere dar gripa. Ay, como que me quiere dar gripa. ¿Y tú por qué dices que te va a dar gripa? Es que siento el cuerpo cortado, siento como que estoy sudando. Y nos quiere dar gripa por 1, 2, 3 semanas, ¿no? Y hasta que después de eso nos da algún resfriado y decimos, yo sabía que me iba a dar resfriado. Pero no es nada, sino que es esa manera de estar proyectando nuestra ansiedad en el cuerpo, en cómo intentamos justificar nuestras actividades, justificar nuestros malestares por el hecho de sentir un dolor, cuando la realidad es que es un dolor psíquico. Aquí es bastante importante pensar, ¿qué es eso del dolor psíquico? ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? Pues podemos ver cómo se afectan los nervios, cómo hay un daño en el tejido, pero ¿cómo es ese dolor psíquico que a final de cuentas nos termina deshabilitando? Sí, y esta conexión, que es algo complejo entenderla, va justamente desde nuestro desarrollo, ¿no? Vamos viendo, intentando hacer como una especie de resumen, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos de nacimiento determinadas como instintos, ¿no? Tenemos ya desde lo biológico inscritas ciertas necesidades para continuar viviendo, ¿sí? Entonces necesitamos comer, necesitamos cobijo, necesitamos un montón de cosas para sobrevivir. Estas, a lo largo del desarrollo y gracias también a la complejidad de la comunidad en la que estamos viviendo, porque somos seres humanos, somos seres que hablamos, que, bueno, ya el simple hecho de tener un lenguaje nos hace sumamente complejos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones básicas, todos estos instintos básicos y necesidades básicas van cobrando a lo largo del desarrollo y desde muy temprano como un equivalente o un representante psíquico. No se queda únicamente en lo biológico, sino que va asumiendo un representante psíquico. Por eso nosotros hablamos de las pulsiones y no de los instintos, porque la pulsión es un representante psíquico del instinto, pero no vamos a irnos por esa línea, que sería demasiado extenso. Vamos a pensar, un niño pide alimento porque lo necesita para vivir, pero además el alimento va haciendo una relación muy cercana con lo que en el futuro se entenderá como amor o afecto. Se siente bien estar cerca de la mamá. Y entonces el alimento va, la necesidad de alimentarse va tomando un representante como de deseo, un equivalente que es el deseo. Nosotros no solamente tenemos necesidades, sino que tenemos deseos. Por eso es que los niños se chupan el dedo. Al dedo no le sale leche, ni lo va a salvar de morir de hambre al bebé, pero sí le evoca esa sensación agradable de estar cerca de la mamá, sí le evoca la calidez, le evoca, y es por el deseo que se chupa el dedo, no por la necesidad. Ahí tenemos como muy en claro un ejemplo, ¿no? Cómo es que podríamos ir no únicamente por la necesidad, sino por algo más. Entonces, en esos primeros momentos se va generando todo un equivalente a nivel psíquico y un grupo de representaciones básicas. Si éstas se forman de manera defectuosa por el trato y los cuidados que sean capaces de darle las personas, los adultos que estén ahí al cuidado de esta personita,
Entonces digamos que se va a quedar estancado en lo biológico. No es que nos quedemos totalmente instintivos, sino que no da el paso totalmente a un plano psíquico más elaborado. Entonces, no es que yo tenga esta otra representación psíquica bien clara, sino que se experimenta como el alimento es mi mamá, el alimento es amor, o el alimento es veneno. Si la mamá, por ejemplo, es una mamá que hace daño, que le causa sufrimiento a la criatura, y entonces no es que la persona lo piense así literalmente, no es que el adulto lo piense literalmente, pero sí cuando se siente muy ansioso o cuando se siente muy solo, le da por comer. O bien podemos ver en trastornos, esto pensando en un problema, por ejemplo, de obesidad, en personas con un trastorno anoréxico, por ejemplo, van clasificando la comida entre la buena y la mala. Y hay ciertos alimentos que de verdad adquieren una calidad de peligrosos, de venenosos, que necesitan vomitar, que necesitan regresar. Entonces nos quedamos estancados en esa sensación más instintiva, más biológica, porque no se pudo desarrollar todo ese grupo de representaciones. El día de mañana profundizaremos más sobre ese tema. Por el día de hoy yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.